Mis queridos amigos, qué gusto saludarles desde el C de Canal 40 UHF, su segmento jurídico que durante 7 años se transmite en vivo y en directo a las 6 de la tarde, hoy y mañana, domingo de sufragios, domingo de reflexión, 7 de febrero. Así es que vamos a empezar justamente en el editorial, en el primer aspecto, diciendo algo sobre lo que significa concurrir a las urnas a dar nuestro voto. Vea lo que dice un pensamiento. El voto es el sagrado ejercicio del poder del ciudadano. El sagrado ejercicio del poder. ¿Qué dicen esto? Que el voto es un poder. Pero yo he querido preparar, más que preparar, he recordado lo que de joven uno aprende, esas poesías gauchas declamadas por el Indio Duarte, que me acordaba a propósito de la concurrencia nuestra mañana a las urnas, cuando en este poema, el Testamento Gaucho, en una parte del mismo, el padre le dice al hijo, cuando le toque votar, atienda bien mi hijo, cuando le toque votar, en ese papelito que usted deja lo más grande que tiene un hombre, su honor, su libertad y su conciencia. ¡Qué maravilla, señores! Porque esa es la auténtica verdad. Cuando llegamos a sufragar, es un acto para los que tomamos en serio la concurrencia a las urnas, es un acto de plenitud, de civismo, una cita con el futuro, y en este caso con el futuro del Ecuador. Por ello tenemos que meditar, profundizar, analizar. Tenemos que inclinarnos por un candidato honesto, con valores, con principios, no desperdiciar nuestro voto, porque si nos equivocamos de esta, todos nos iremos al colapso. Ve, está entrando una llamadita, pero le voy a pedir, amigo, que luego del corte es para ustedes, gracias. Siempre el segmento del público es después del corte. Yo ya le tengo preparado el celular, pero mi amigo, tenga la bondad, un poquito de paciencia. Viene el corte comercial y el resto es el programa de ustedes. Pero dejadme decir lo que yo he preparado sobre este tema de nuestra presencia mañana en los recintos electorales. Y ahora sí, con estos prolegómenos, vamos a lo nuestro, a hablar sobre lo que sucede en la semana, este segmento de experiencias de la semana, que han sido pocas, pero que a veces así son, a veces hay muchas llamadas acá, poca concurrencia en el despacho. A veces no hay llamadas al set, gran concurrencia del despacho. Así es la idiosincrasia de los ecuatorianos. El tema de esta concurrencia a la semana fue el tema de comunidad de bienes, que en otras palabras, aplicando la sinonimia, son los derechos y acciones, pero el Código Civil se refiere como que la comunidad, la copropiedad es un cuasi contrato. Vea, ustedes están en los artículos del 4º libro del Código Civil del 2202 al 2210, las acciones y derechos de una persona sobre una propiedad, para conceptualizarla, es la parte que tiene una persona en un inmueble que físicamente no está dividido o específicamente es la cuota ideal de un bien. Vea, una literatura bastante complejo cuando podemos decir que materialmente existen como dueños de una propiedad 2 o más personas, viven bajo este régimen de comunidad. Lo que cada una tiene, esos son los derechos y acciones. Ahora se ha generalizado mucho esta institución jurídica. ¿Saben por qué? Por la cantidad de trabas, la cantidad de requisitos
y obstáculos que pone los municipios cantonales para dar la autorización que cada copropietario pueda tener individualizado su parte. Es sumamente difícil. La gente ahora, como algo natural, compra como derechos y acciones sin conocer los efectos que esto produce. Lamentablemente es así. Yo cuando vienen siempre les digo, vea señor, mi voto es porque no compren derechos y acciones. Pero si me están dando la escritura, así será señor. Pero la escritura, revise bien, es con los linderos generales del todo, no con los linderos de lo que a usted le están entregando de esa cuota, de ese porcentaje. Y ahí vienen los problemas porque van a una institución financiera a querer solicitar un crédito negado, mis queridos amigos. A menos que con una salvedad, si entre dos somos dueños, yo me voy al banco, señor, quiero un crédito de $10,000. Bueno, le dice, tráigalo también al otro copropietario para que dé su firma. Solo que él le dé la firma para que quede en garantía de este crédito todo el inmueble. El banco no coge derechos y acciones. Vean ustedes. Así es que les decía que el 2204 del Código Civil, la comunidad, habla de la comunidad de una cosa universal o singular entre dos o más personas sin que ninguna de ellas haya contratado sociedad o celebrado otra convención relativa a la misma cosa, es una especie de cuasi contrato, lo que les decía. Comentario, ¿cuál es la cosa universal? Un terreno, a veces una casa, a veces un departamento que compran entre dos. A eso se refiere el Código Civil. Ya más adelante dice el derecho de cada uno de los comuneros sobre la cosa común es el mismo que el de los socios en el haber social. Y es obvio, en una sociedad todos los socios tienen obligaciones y derechos. Aquí en este cuasi contrato, en esta comunidad, sucede lo mismo. Su derecho no es ni más ni menos porque todos son copropietarios. Claro que el que manda, dicen, el que tiene mayor porcentaje, a veces tienen unos del 10%, otros tienen el 40%, otros tienen el 50%. Pero quien creyera que para efectos de una partición conflictiva, litigiosa, ahí bien puede producirse un sorteo si no se llegan al acuerdo o si es que el municipio, parte procesal en estos juicios, decide no dar el permiso para el fraccionamiento y esto sale a remate. Miren ustedes lo delicado y lo grave es tener en derechos y acción. Las deudas, ¿qué es lo que sucede en esta comunidad con las deudas? A las deudas contraídas en pro de la comunidad durante ella, no está obligado sino el comunero que la contrajo, el cual tendrá acción contra toda la comunidad para el reembolso de lo que hubiere pagado por ella. Vamos a poner un ejemplo. A veces se requiere de un camino para ingresar al terreno donde han comprado 5 o 6 personas y nadie quiere colaborar. Uno de ellos se arriesga con su dinero a a acometer una servidumbre de paso y se endeuda en una cooperativa de ahorro. A él solo le toca pagar esta deuda, pero miren ustedes, el derecho que él tiene de acudir a la justicia para que le reembolsen todo lo que él gastó. De allí se desprende el minucioso archivo, miren ustedes, el minucioso archivo que debe tener un copropietario cuando acomete en obras en favor de los demás. Debe guardar, hacer una carpetita para que a posteriori le reembolse. Si no le reembolsan de a buenas, ahí entramos los abogados para reclamar por la vía judicial. Lo mismo, cada comunero, yo digo cada copropietario, debe contribuir a las obras y reparaciones de
la comunidad, o sea, de la cosa universal, proporcionalmente a su cuota. Si yo tengo el 10% y hay otro señor que tiene el 90%, él tiene que gastar en su porcentaje, a mí me corresponde solamente en mi cuota. Así inclusive se opera en los condominios, de acuerdo a la alícuota. No es lo mismo en un condominio un señor que tenga 3 departamentos o un departamento de 200 metros frente a un señor que tenga un local comercial apenas de 30 metros. Se tiene que pagar de acuerdo a la tabla, a la lista, como el municipio aprobó el cuadro de alícuotas. Así es que, ¿cuándo termina esta copropiedad de esta comunidad? En diversas circunstancias. Por la reunión, dice el artículo, de las cuotas de todos los comuneros de una sola persona. Esto en términos sencillos se llama consolidación. Si yo, en el ejemplo anterior, dueño del 90% en un terrenito y otro tiene el 10%, le compro al que tiene el 10% y he consolidado el 100%, he reunido la totalidad de la copropiedad y ya no tendré mayores problemas en el futuro. Por la destrucción de la cosa común, esto es más complicado todavía, y por la división del haber común. La división, ya le hemos dicho, es sinónimo de partición. Por eso es que se sujetarán a las normas de partición todos los bienes en comunidad. Ahora sí, el momento de ustedes ha llegado al 0995-662-534, que lo tengo aquí, para que ustedes puedan hacerme conocer sus problemas. Volvemos. Estamos de vuelta, ahora sí, espero las llamadas. Al señor que ingresó la llamada al comenzar el programa, no tenga la menor duda de que yo conozco lo que significa esa palabra, delicadeza. Yo lo estaré llamando apenas termine el programa. Siempre lo hago, todos los WhatsApp, todas las llamadas, todos los mensajes de texto. Siempre así he nacido, con esa situación de no quedar pendiente nada, de que todo se absuelva. Quiero decirles de que la consultora jurídica Gallardo, dirigida por quien les habla, tiene varias opciones para atenderle a usted como se merece. Si quiere en su casa, pactamos la reunión, allá voy. Si quiere de lunes a viernes, si quiere un fin de semana. Pero la más cómoda, obviamente, es aquella en que recibo yo en la oficina, que tiene el mismo valor que ha tenido durante todos los 7 años, los $20. ¿Qué es lo que más le pido a la ciudadanía? Que siempre, antes de dar su firma y antes de dar su plata, vaya de la mano de un profesional del derecho. Porque si bien es cierto que se va a gastar alguna cosa en esta concurrencia, no es menos cierto que usted puede salvar o librarse de una metedura de pata, de una mala inversión, de un mal negocio, y eso no está bien. Para eso existe, es como cuando uno se receta a uno mismo, se corre el riesgo de enfermarse más o tener malas consecuencias. Igual, la asesoría jurídica debe ser parte de la familiaridad del ser humano. Por eso les pido de que vean al profesional que no miente, vertical y puntual. Ante todo puntual. Yo me molesto cuando me dejan plantado. El ecuatoriano siempre tiene este defecto terrible de pedir cita. Ay, doctor, no me acordé, tuve que ir donde mi médico, por eso no pude No existe, llaman después, cuando ya no tiene sentido. Tiene que ser cuando no se va a poder cumplir una llamada, antes de, doctor, bórrele de la agenda, iré otro día, yo le avisaré. Eso se llama
este principio universal de delicadeza, que es parte del desarrollo de la sociedad. Siempre estar actuando con verticalidad, con transparencia. Así es que les invito, bajo estos principios, a que usted utilice los servicios de quien les habla en toda esa gama inmensa que es la rama civil, la rama notarial, trámites del registro de la propiedad. Me he topado esta semana con una pequeña sorpresa. Qué difícil es hacer un trámite de la misma envergadura, de la misma materia, del mismo acto jurídico en Quito que en el Cantón Rumiñahui. En el Cantón Rumiñahui, miren ustedes, se va 2, 3 semanas para una simpleza de inscribir una posesión efectiva en el registro de la propiedad. Primero le mandan al municipio, luego 8 días para revisar que la carta de... Bueno, una cantidad de requisitos que no sucede con la agilidad que aquí en Quito en 3 días ya está inscrito ahora una escritura. Lo mismo tenemos con el municipio. Es más difícil coger un trámite fuera del perímetro urbano que aquí en la capital. Así es que esta es una recomendación para, como los registros dependen del municipio, para que los señores concejales o el cuerpo administrativo agilite los trámites. En la época actual tiene que ser todo más ágil, más dinámico. Bueno, hasta que se produzca alguna llamada, voy al segmento final, que es el conocimiento de la ley, donde usted aprende y quien les habla igual robustece, solidifica estas normas taxativas de nuestro cuerpo sustantivo, como es el Código Civil, y que durante mucho tiempo estoy dedicado exclusivamente al tercer libro del Código Civil, la sucesión por causa de muerte, que en términos sencillos, como a mí me gusta parangonar, son las herencias, las donaciones, las particiones. Pues bien, ahora estamos ya en el título 10. De la partición habíamos ya dado los primeros conceptos la semana anterior, el artículo 1338, que también habla de la copropiedad, que no puede mantenerse indefinidamente. Ninguno de los coasignatarios de una cosa universal o singular estará obligado a permanecer en la indivisión. La partición del objeto asignado podrá siempre pedirse con tal que los coasignatarios no hayan estipulado lo contrario. A veces se estipula entre copropietarios que mantendrán esta cosa universal durante 5 años, que es el tiempo máximo. No se olvide, 5 años desde el tiempo en que pueden establecer como máximo para no dividirse. Pero esto es muy poco usual. La gente vive en copropiedad a veces 10 años, 15 años, nadie toma la decisión de hacer la división o la partición. Así es que, ¿por qué a veces se mantiene? Es bueno que la ciudadanía conozca, porque el factor dinero es el que incide en esta falta de decisión para hacer posible que la cuota hereditaria, que no es otra cosa que también un porcentaje en derechos y acciones, se convierte en algo singular, en lo que nosotros decimos en cuerpo cierto, el costo, mis queridos amigos. Siempre hay discrepancia, siempre hay oposición de uno de los copropietarios o coherederos para dar facilidad. ¿Y sabe generalmente quién lo hace? Aquel que está, lo que yo digo en términos sencillos, montado en el potro. El que está asentado en la herencia, él no quiere
que le quiten, se cree dueño absoluto. Esta película la he visto mucho. Todos vienen a contar, mi hermano no quiere salir. Mi hermano dice que como él ya está de 10 años, 15 años, él es el dueño absoluto, y no es así. Disposición del propio propietario, dice el 1339. Si el difunto, el testador, miren ustedes, el testador es el difunto, el causante, el de cuyos, el fallecido, vea la sinonimia, ha hecho la partición por acto entre vivos o por testamento, lo que se pasará por ella en cuanto no fuere contraria a derecho. ¿Qué significa este tenor literal de la ley? No puede, así sea por testamento, hacer lo que quiere el testador. La persona que quiere disponer de sus bienes tiene que someterse a las regulaciones del municipio, a las ordenanzas. No puede decir, a mi hijo le dejo esta casa y de la casa para atrás del terreno le dejo a mi hija. Eso es contrario a derecho. Hay reglas para disponer, no se olviden, el 50% obligatorio a los legitimarios, a los hijos. Así es que no se puede hacer a la maldita sea un testamento. Para eso es lo que les decía hace unos instantes, es el asesor jurídico, para que le oriente y en lo posible se plasme en realidad todos sus anhelos. Esa es la función nuestra y la gente tiene que ya acomodarse, acoplarse a la presencia sine qua non de un asesor jurídico. El 1340, hablando en este capítulo de la partición, habla de los testamentos condicionales. Si alguno de los coasignatarios lo fuere bajo condición suspensiva, no tendrá derecho para pedir la partición mientras penda la condición, pero los otros coasignatarios podrán proceder a ella asegurando competentemente al coasignatario condicional lo que, cumplida la condición, le corresponda. Comentario. Hasta aquí, tenor literal de la ley. A veces el testador dice, dejo a mi nieto Carlos el 25% de mis bienes siempre y cuando se gradúe de abogado. Miren la condición que le pone. Le deja el 25% a esta persona condicionada. Siempre que se gradúe de abogado, esta asignación es condicional, tiene que cumplirse para que reciba su herencia. Aquí en el ejemplo hay un pequeño vacío. Le dejo siempre que se haga abogado un 25% en un plazo no mayor a unos 8 años, porque tampoco vamos a esperar al señor que se ponga a estudiar a los 50 años. No. Siempre ahí entra el abogado nuevamente, siempre habrá que complementarle. Pero respecto del resto, miren ustedes, esta disposición habla de que los demás copropietarios herederos sí pueden acometer en la partición, reservando este 25% hasta que se cumpla la condición. Y vamos a terminar con el artículo 1341, la venta de una cuota hereditaria, muy común, muy usual en nuestro medio. Si un coasignatario vende o cede su cuota a un extraño, tendrá igual derecho que el vendedor o cedente para la partición o intervención en ella. A veces son 4 herederos. Uno de ellos no es heredero consanguíneo, es una persona particular, que ha comprado a un heredero su cuota hereditaria. No puede pues él esperar el favor de los demás hasta que se convierte en cuerpo cierto. Él puede tranquilamente, dice esta disposición, acometer
en ella, en la división, acudiendo a los jueces competentes. Hasta aquí hemos cerrado todo el segmento jurídico de este programa, que es en vivo, que aquí estoy, les quise demostrar. Hoy deben estar meditando por las elecciones, no ha habido llamadas, pero eso no importa. Sé que este programa llega a miles de ecuatorianos que siempre por la calle tienen la bondad de dar su respaldo, y aquí estaré, como siempre les digo, mientras uno tenga esa energía positiva, esa lucidez mental que es tan necesario, porque ustedes deben saber, cuando se hace un programa en vivo, uno tiene que prepararlo por lo menos con un día de antelación. Uno no puede venir acá de espontáneo a dar el programa, no. Tiene que siempre preparar el editorial, las experiencias, hacerle un guión. Ahorita entró una llamadita, veamos la última para cerrar. Muy buenas noches, a la orden. Buenas noches, doctor. Ya se acaba el programa, rapidito, vea. De los testamentos. Mi cuñado falleció en el 2004, en enero, y supuestamente ha dejado haciendo un testamento. Bueno, vamos a terminar el programa y yo sigo hablando. Pero no tiene firma ni Gracias, derecho del mañana notario. les espero en el reprise. No, siga nomás usted.